La destrucción masiva que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial fue la pérdida de vidas inocentes, daños económicos y la eliminación de parte del patrimonio cultural de la humanidad, razón por la cual se volvió primordial salvaguardar el patrimonio de la humanidad, por lo que la UNESCO tomó en sus manos las políticas culturales que hoy preservan la diversidad cultural del mundo. Culturas que se niegan a desaparecer y se comparten al mundo para que sientan y disfruten lo realmente valioso de un pueblo, lo que enorgullece y distingue a sus habitantes, sus historias, sus modos de hablar, de ser, de vivir, de pensar y de sentir. Para contrarrestar las nuevas formas sociales globalizadas en un mundo del ciberespacio, surgen las figuras del promotor y del gestor cultural, quienes desempeñan un papel central para recuperar los usos y costumbres de los pueblos de manera crítica y colectiva. No son creadores, son mediadores que acercan a la sociedad a los diferentes aspectos de la cultura. El campo de acción del promotor y gestor cultural hoy son más variados y competitivos, porque éste puede apoyar o asumir la conducción de importantes procesos vinculados al patrimonio cultural, las artes, las culturas populares, las industrias culturales, la ecología, la gastronomía o las culturas étnicas desde la gestión pública, privada o comunitaria. Tradicionalmente las personas encargadas de difundir la cultura provenían del magisterio o eran artistas. Poco a poco se han ido sumando sociólogos, pedagogos, antropólogos, abogados, filósofos, comunicadores, psicólogos, economistas, periodistas, historiadores y diseñadores, personas capacitadas para la creación de proyectos y la puesta en marcha de estrategias y acciones diseñadas para promover la producción cultural en todas sus manifestaciones, encaminadas a propiciar el desarrollo cultural de los individuos, por lo que cobra especial interés la construcción de públicos que se involucren activamente en la dinámica cultural del país. La promoción de la cultura es un deber de unos cuantos o de toda la sociedad. La promoción cultural, una profesión que apenas nace, hoy en Se dice que, promoción cultural en el siglo XXI, retos y expectativas. ¿Cómo están? Un gusto nuevamente tenerlos aquí en Se dice que. En esta ocasión, como ya lo escucharon, hablaremos de promoción cultural. Y para ello nos acompañan dos compañeros maestros de la División Académica de Educación y Artes, el maestro Enrique Chan Hernández. ¿Cómo está, maestro? Gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Y Jorge Francisco de León Sánchez. Maestro, ¿cómo está? Mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros habíamos ya empezado a platicar y a dar malas ideas aquí con los maestros sobre promoción cultural y quisiera justamente para empezar esta charla que nos pudieran regalar una concepción en palabras sencillas de qué debemos entender por promoción cultural. Jorge. Hay muchos conceptos en esta palabra de la cuestión cultural, tanto o tan extenso como es la cultura misma, ¿no? O la palabra cultura, que encierra no solamente las expresiones artísticas, sino los rasgos sociales, las actividades que se pueden realizar en uno o en otro lugar de la comunidad. Pero hemos coincidido, inclusive con el maestro Enrique, en un último concepto que escuchamos muy recientemente de un teórico de esta área, que es el maestro José Antonio MacGregor, en que la promoción, el desarrollo cultural es realmente una convivencia, donde se deben de encontrar todos los factores necesarios para que el desarrollo de la comunidad venga a suceder en relación de la misma comunidad, sus problemáticas, ¿no? En esta convivencia, ¿quiénes conviven? O sea, ¿a quiénes podemos ubicar en este hecho? Bueno, la convivencia es en la comunidad y el gestor cultural es como el catalizador de todo esto. Es el que tiene la responsabilidad de identificar cuáles son las problemáticas o los factores a poder detonar
un movimiento que produzca este beneficio para la comunidad. Esto obviamente en una cuestión sistematizada. Hace muchos años no sucedía así esto, ¿no? Que es lo que escuchábamos en la cápsula, ¿no, maestro? Sí, es un poco entender, si queremos, desde sus orígenes de la palabra promoción, ¿no? Que viene de promover, de latín, que es mover en favor de. Claro. Entonces, mover en favor de significa, pues, en los términos de la promoción de la cultura, un poco el trabajo con la comunidad. Siempre el promotor cultural debe trabajar con la comunidad, entendiéndose esta como en su concepción más amplia, ¿no? Una comunidad puede ser una comunidad de jóvenes, de universidad, una comunidad campesina, indígena, etcétera. Depende de la característica que tenga este promotor cultural. Finalmente, este promotor cultural debe tener una serie de conocimientos, una serie de aptitudes y de actitudes que le permitan involucrarse con la comunidad. Es decir, no podemos hablar de un promotor cultural que haga la función de la promoción cultural desde una manera dictatorial, es decir, llegar a imponer sus propios criterios como comúnmente se había hecho. Es decir, el tránsito de la promoción cultural del siglo XXI es tener promotores culturales con ciertas características que se alejan un poco, ¿no? sin reconocer todo el trabajo que se realizó en antaño sobre esta gran labor. Es decir, finalmente, como se decía en la cápsula, el trabajo de la promoción cultural fue abordado por distintas profesiones, distintos perfiles, pero sin tener conocimientos específicos de cómo hacer esa labor. Y en ese sentido, lo que se hacía mucho era un poco de trabajar a prueba, a ensayo y error, ¿no? Entonces, decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero desde el escritorio, es decir, sin consultar a la comunidad. Entonces, finalmente salían los redentores culturales, aquellos que decían, bueno, pues vamos a llevarle a tal comunidad una cantidad de eventos sin consultar a la comunidad, es decir, vamos a llevar cultura a quien no la tiene según estos criterios, y bueno, vamos a llevarle, igual sea danza que folclórica, que danza moderna, que danzón, etc. Una mezcla de cosas que simplemente era como para entretener. Y la gran labor del promotor cultural es generar proyectos donde la comunidad sea gestora también de estos proyectos, que contribuya a la realización de estos proyectos, pero que también sean proyectos pedagógicos, proyectos donde la comunidad aprenda. No son proyectos de entretenimiento, y esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, no generar proyectos para entretener a la gente, como llevándole una serie de eventos donde la gente tal vez no esté interesada en esos eventos, sino generar proyectos a partir de la comunidad para que la comunidad participe con ese promotor cultural y se haga, pues, una creación y una recreación de los procesos identitarios de la propia comunidad. Aquí estará implícita entonces esta convivencia que es requerida para la promoción, es decir, un promotor cultural que debe conocer a la comunidad, cuáles son sus intereses y escucharla además, ¿no? Claro, como todas las actividades ya sistemáticas en estas actividades académicas es la observación. Entonces hay que hacer un trabajo de observación previo a cualquier intervención. Como decía el maestro, no es la ocurrencia de llegar a ofrecer algo que a lo mejor ni lo van a aprender bien, ¿no? Simplemente lo van a dejar pasar sin pena ni gloria, ¿no? Entonces hay que tener estos procesos de observación para que a partir de eso se pueda generar las preguntas adecuadas, hacerlas a la comunidad de qué es lo que necesitan, ¿no? Y en esa base pues viene la catalización del promotor, ¿no? Porque entonces a partir de la observación podemos definir perfectamente qué preguntas hacer de las necesidades que la comunidad va a requerir, y sobre eso se hace un proyecto de intervención hacia una realidad de la comunidad y que ella sea el principal detonante de esta actividad. Esa es la parte sistemática que con fortunas ahora se puede hacer en la comunidad, y se deja de dar esos palos de ciego, ¿no?
que se iban dando. Que al fin y al cabo, bueno, sí es un trabajo muy loable, o fue muy, bueno, sí lo fue. Sí, claro. Pero que obviamente también va transitorio hacia lo que ahora se hace en la promoción cultural, en este siglo, ¿no? Sí, yo creo que de los grandes retos que se enfrenta hoy en día el promotor y la promoción cultural es específicamente transitar ya de un empirismo, de un hacer nada más por hacer, sin tener los elementos teóricos, metodológicos que le permitan esa intervención en la comunidad, a como se hacía anteriormente, pero con toda buena fe. Nosotros pensamos que la promoción cultural en México es muy rica. México es un país muy rico en promoción cultural, desde los años 20 con Vasconcelos, por ejemplo, que comienza a trabajar las misiones culturales, a generarse los primeros promotores culturales, las primeras acciones de cultura con las comunidades, en específico, en este caso, indígenas y campesinas, pero finalmente va surgiendo toda una riqueza de la promoción cultural. Somos un país rico culturalmente hablando, y también somos un país muy rico en promoción cultural. Lo que hay que hacer el distingo con los nuevos escenarios que estamos viviendo es que ese promotor cultural, como todo, tiene que ir avanzando en su perfil, en la construcción de un perfil más adecuado para que esa promoción cultural que se realice tenga todas las grandes fortalezas que le permita resistir, crear y recrear los procesos identitarios de las comunidades ante los embates de la globalización, por ejemplo, ¿no? Entonces ya se requieren otros elementos para la promoción cultural, elementos teóricos, elementos metodológicos. Un promotor cultural tiene que saber hacer proyectos, su base de trabajo son los proyectos culturales, pero son proyectos culturales que deben de salir desde la acción participativa de la comunidad. Tiene que saber hacer diagnósticos socioculturales, tiene que saber trabajar y cómo llegarle a una comunidad. Es decir, cómo puedo yo trabajar con las comunidades a partir de involucrar a las comunidades en estos procesos, en estos proyectos, porque finalmente el gran trabajo del promotor cultural no es finalmente el que sepa hacer un proyecto muy bien técnicamente, sino cómo convive ese proyecto y hace que la comunidad participe en ese proyecto. Ok. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos a seguir platicando sobre promoción cultural en Se Dice Qué. Regresamos a Se Dice Qué, hoy en la charla Promoción Cultural, y para ello nos acompañan el maestro Enrique Chang y el maestro José Francisco de León Sánchez. Antes del corte hacíamos énfasis en la importancia de hacer una sistematización de la promoción cultural y todo el proceso que lleva el hacer un proyecto de promoción cultural para, digamos, apartar un poco esta práctica del empirismo, que seguramente también tiene su valía y que en la cual a lo mejor muchos de nosotros nos hemos sumado en algún momento, incluso sin saberlo. Pero ya en esta promoción cultural sistematizada como un proceso pensado, planeado, ¿desde dónde se está haciendo la promoción cultural en México? Bueno, aquí habría que, salvo la opinión de Jorge, pero bueno, esta nueva dimensión que está cobrando la promoción cultural y los nuevos perfiles del promotor cultural lo están llevando a que en su proceso de sistematización, pues su abanico de aprendizaje sea más amplio. Es decir, hoy un promotor cultural pues no necesariamente tiene que encasillarse en saber hacer técnicamente un proyecto, sino cómo vivenciar ese proyecto con la comunidad, como habíamos mencionado. Pero además, el promotor cultural se convierte también en un gestor cultural. Es decir, el promotor se convierte en un gestor cultural porque no solamente se trata de hacer el proyecto, sino cómo gestionar el proceso del proyecto. Entonces, la promoción y la gestión cultural son dos elementos muy vinculados, aunque se puede hablar de una diferenciación en cuanto a qué tipo de promotor y promoción cultural estamos hablando. Pero en ese sentido, el promotor cultural también tiene que tener, aparte de estos elementos de técnicos, metodológicos,
también tener ideas de procuración de fondos, por ejemplo. O sea, ¿qué voy a hacer en circunstancias que ya son prácticamente cotidianas para el promotor cultural y para muchas profesiones, como es la escasez de los recursos? Cuando Claro. va a haber recortes presupuestales, hay dos grandes variables que son dignas de analizarse, porque son las variables que primero le cortan los recursos, como es educación y cultura, pero más a cultura. Claro. Entonces, bueno, de repente el promotor cultural no tiene todos los fondos necesarios para echar a andar los proyectos, y tiene que tener conocimientos de cómo fondear proyectos, de tener de procuración de fondos, y entonces ahí tiene que él saber moverse dentro de este escenario de procuración de fondos, de cómo saber vender el proyecto, desde la marca que hablábamos, pero finalmente cómo conseguir esos recursos y dónde conseguirlos. Es decir, el promotor cultural es a la vez un gran relacionista público, porque no se puede mover si no tiene ese enfoque de las relaciones públicas que le permitan hacer su labor bajo estos elementos de las relaciones públicas que le permiten tanto tener contactos para poder echar a andar sus proyectos, pero además tener contactos sólidos para ver dónde procuro fondear mis proyectos, o sea, fundaciones culturales, empresas particulares. O sea, tenemos que romper el paradigma de que el promotor cultural solamente puede hacer proyectos si el Estado o el gobierno les da recursos. Hoy en día el promotor cultural tiene que romper ese paradigma y pensar que no solamente puede conseguir recursos del Estado, del gobierno, sino también tiene otras alternativas que tiene que comenzar a explorar, y para ello tiene que también dimensionar esquemas metodológicos de cómo llegar para esa procuración de fondos. Y otro gran elemento del promotor cultural actual es que debe crear públicos. O sea, todos sus proyectos culturales deben estar enfocados para la creación de públicos. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos los promotores culturales cuando hacemos un evento es precisamente que llegue el día del evento y no tenemos público y estamos sufriendo, o sea, nomás hay 1, 2, 3 gente. La pregunta es ¿por qué no llega la gente a los eventos culturales? Claro. Y entonces, bueno, las grandes respuestas están porque desde los niveles básicos de educación no se educa en cultura, ¿sí? Y cuando no se educa en cultura, pues no estamos creando públicos. Y no tenemos que decir que un público debe participar en todos los eventos, no. Hay públicos específicos para eventos de acuerdo a tus gustos particulares, a tus intereses particulares, culturales en este caso, pero también una gran labor del promotor cultural es la creación de públicos a partir de sus proyectos culturales. ¿No sé, Jorge? En este término, crear públicos es como generar la demanda del evento. ¿Lo puedo entender así? No solamente generar demanda del evento, sino crear públicos conscientes y participativos. Es decir, no, el hacer un proyecto cultural que se derive en un producto cultural, no estamos generando una mercancía, sino que estamos generando un resultado que va a enriquecer la vida cultural y el desarrollo cultural de la persona y de la sociedad. O sea, los proyectos culturales no van destinados solamente a la persona, sino para procurar el desarrollo cultural de la población. Entonces, hablar de creación de públicos es tener el público adecuado para las actividades que se estén programando, gestionando, realizando a través de proyectos específicos pedagógicos, donde el público que asista aprenda, pero también sea participativo. La gran labor del promotor cultural es que no debe trabajar, hacer proyectos para crear públicos pasivos, sino públicos activos, participativos. Y eso se genera, eso no es la labor de un solo hombre, de un solo promotor, es la labor de todo un sistema educativo que debe trabajar en forma conjunta los aspectos de la cultura y la educación. Y esto lleva tiempo, me imagino, es decir, así como Sí. no es Claro. labor de una sola persona, tampoco es labor de un día para otro. No, claro. Pero además hay ejemplos muy claros, ¿no? En este sentido. Por ejemplo, el caso Medellín, Medellín, Colombia, en una ciudad donde estuvo totalmente hundida en la violencia en la década de los 80s con todo este movimiento de narcotráfico que hubo. Al rescate hubo un proyecto cultural de intervención de la comunidad, de los espacios públicos. Entonces, los lugares donde se traficaba con droga, pues hubo bibliotecas, centros culturales,
etcétera. Entonces, al cabo de 20 años, que obviamente Claro. es mucho tiempo, pasaron de muertes violentas, si no mal me acuerdo, de 350 muertes violentas cada 10,000 habitantes, pasaron a 9 en 20 años. Eso significa casi un 90 y tantos % en descender este índice. Obviamente, sobre un aspecto cultural, un proyecto bien enfocado, con una necesidad clara, hubo una mejora en el desarrollo humano a través de un proyecto de desarrollo cultural. Es a donde sí está muy clarito que un proyecto bien fundamentado, bien proyectado, bien nacido desde la comunidad, tiene que reflejar, sí, en un desarrollo cultural, donde la gente va a leer, va a escuchar música, va a disfrutar de los eventos que les da identidad, pero al mismo tiempo les va a generar un beneficio humano. Claro. ¿No? Entonces, no es nada más de a gratis esta situación de enseñanza, de aprendizaje, de aprehensión de los eventos. Allí tiene que haber un crecimiento social, y este crecimiento social en beneficio pues tendrá que generar empleos, bienestar social, reducción de gasto en las figuras de la policía, y obviamente pues invertirlo en donde a nosotros nos cortan, ¿no? O sea, que la cultura es lo primero que cortan, cuando la cultura o el desarrollo cultural podría ser un detonante de una mejora en la comunidad misma. Y yo creo que aquí también habría que decir, y decirlo con todas sus palabras, que en estas nuevas dimensiones de los grandes retos de la promoción y de la gestión cultural en el siglo XXI es precisamente entender hoy en día que ya la cultura no es un gasto, la cultura es una Así inversión. Y estamos hablando de que es una inversión porque en muchos países europeos y algunos países del Cono Sur, un fuerte ingreso del PIB, del Producto Interno Bruto, viene a partir de la cultura. Entonces, cambiar los paradigmas de que la cultura es un gasto y que bajo ese paradigma el Estado dice, no, es que los de la cultura siempre están pidiendo dinero. No, es que la cultura debemos ver como una inversión, que tal vez no estamos hablando de una inversión que va a ser rescatable monetariamente su plusvalía, sus dividendos, pero sí vamos a tener, como decía Jorge, una población con un desarrollo cultural más claro, más humano, más participativo, que le permita un mejor nivel de vida. Entonces estamos hablando de que los proyectos culturales no son hacer actividades artísticas, es procurar el desarrollo cultural de los pueblos, y por eso hablamos del nuevo perfil del promotor cultural. No es aquel que va a dedicarse solamente a hacer eventos y planificarlos y cargar la bocina, etcétera. No, estamos hablando de proyectos culturales que detonen en los procesos de identidad de las comunidades, pero que también los lleve a un mejor desarrollo cultural, y para eso tenemos que tener un refuerzo con la legislación. Es decir, México no tiene una ley de cultura, apenas se está gestando en el Congreso, ya pasó la primera etapa, la propuesta de la ley de cultura, ahora va a ser trabajada por la Cámara de Senadores, ya la está trabajando la Cámara de Diputados, para que salga esta ley de cultura, la cual no la tenemos. Entonces, elementos tan fuertes como eso para hacer el trabajo cultural que no esté respaldado bajo los esquemas de la legislación, nos lleva entonces a tener poblaciones que no tienen derecho a la cultura o no tienen un acceso más participativo a la cultura. Bien, pues sin duda alguna la promoción cultural nos da todavía mucho de qué hablar, mucho de qué reflexionar por todas las ligas y los entretejidos que implica. Desgraciadamente el tiempo se nos termina, pero nos quedamos con esta idea de la profesionalización y este reto que implica para la promoción cultural en el siglo XXI y la necesidad de la formación. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado en esta ocasión con nosotros. Les invito para que en alguna ocasión regresemos y podamos platicar de tantos temas que aledaños a la cultura siempre son muy interesantes. Muchísimas gracias, maestro Chan, maestro Jorge Francisco. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, los esperamos la próxima semana en Se Dice Que. Muchas gracias.